Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Te encuentras en este momento sufriendo por alguna enfermedad? ¿Te han dicho los médicos que ya no existe una solución científica? Déjame decirte, cuando las posibilidades humanas terminan, las de Dios comienzan. Porque para Dios no hay nada imposible. A lo largo de los evangelios nosotros encontramos muchas sanidades que nuestro Señor Jesucristo realizó. De igual manera puede hacerlo en tu vida en esta hora. Dios ha conocido tu condición, conoce tu dolor, la situación familiar, laboral, la crisis que una enfermedad ha traído. Sin embargo, la oportunidad es la misma, porque Jesús no solamente murió, pero resucitó, y por cuanto Él está vivo, Él puede tocar tu cuerpo en el momento que tú así le puedas clamar. Porque Jesús dice con mucha claridad: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quiero que leamos una porción de la palabra de Dios donde vemos un milagro, y Dios quiere hacerlo en tu vida. En Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El tamaño del problema comparado con nuestra capacidad, algunas veces esto trae mucho desánimo porque nuestras capacidades son muy limitadas. Este hombre era centurión, tenía un siervo gravemente atormentado y paralítico, pero no podía hacer nada. Una enfermedad incurable es muy tormentosa, no solamente desde el punto de vista físico, sino emocional, espiritual, porque los sueños de tu vida han sido cortados. Sin embargo, los buenos recursos son insuficientes. Como dije, este era un centurión, tenía una buena posición socioeconómica y política, pero no podían hacer absolutamente nada. Y la buena voluntad de Jesús siempre está dispuesta, porque cuando este centurión le pide que Jesús vaya y le sane, Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Quiero decirte algo, que aunque tú te encuentres en esta condición tan difícil, la disposición, la voluntad de Dios es que tú puedas recibir sanidad. Pero había en el centurión una convicción muy fuerte acerca de quién es Jesús. Qué importante es que tú y yo tengamos la convicción correcta acerca de quién es el Señor. Cuando este centurión se acerca a Jesús, le dice: Señor. Es interesante, porque él usó esta palabra, este título. En el Antiguo Testamento, el nombre Jehová o el gran yo soy o yo soy se traduce en griego como Kurios, que se traduce en castellano como Señor. En otras palabras, este centurión se acercó a Jesús porque sabía que era el Dios que hizo los cielos y la tierra. Probablemente tú tengas una idea acerca de Cristo, como muchos la tienen en forma equivocada, que creen que fue un moralista, un gran profeta. No. Jesús es Dios hecho carne. Por eso le dijo: Señor. Si tú entiendes que Jesús es el que hizo los cielos y la tierra, es Emmanuel, Dios con nosotros, Él tiene la capacidad entonces de poder sanar toda dolencia. Porque Él también, este centurión, veía en Él que había no solamente la omnipotencia, sino que la omnipresencia
características o atributos que solo existen en Dios. Y por eso le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. No es necesario que llegues a mi casa, di la palabra. Porque él sabía perfectamente que en el principio, por la palabra, Dios creó los cielos y la tierra. Y no era necesario que Dios se moviera porque Dios está en todo lugar. Cuando él dijo, di la palabra, entonces él tenía una convicción de que hay poder en Dios y que existe la presencia de Dios para podernos ministrar. Pero este hombre también accionó en la fe al decirle, di la palabra. Cuando tú empiezas a accionar tu fe a través de una oración y le dices, Señor, te pido, Señor, que me sane, que me ayude, Dios realmente va a poner su mano de sanidad sobre tu vida. Y el resultado de la fe en Jesús como Dios, lo vemos en este versículo 13 que hemos leído. Y Jesús le dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Y dice, y el enfermo fue sanado. ¿Cuál es nuestra posición en la cual nos encontramos en este momento? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu angustia? A pesar de que tú tienes buenos contactos, a lo mejor tienes el suficiente dinero, a lo mejor no lo tienes, a lo mejor tienes buenas amistades, buena posición sociopolítica, económica. Sin embargo, eso no te puede ayudar en tu problema. Lo más valioso en tu vida no es lo que te rodea, lo más valioso es la fe en Jesús, como era el valor que este hombre tenía en su corazón acerca de Cristo. Cuando tú crees en Jesús como el Hijo de Dios, el que llevó tus enfermedades en su cuerpo en la cruz del Calvario, quiero que sepas esto, cuando Cristo muere en la cruz, Él llevó todas tus dolencias, todas tus enfermedades, Él las absorbió. Y si tú crees lo que dice la Biblia, que por su llaga fuimos nosotros curados, entonces Jesús ya pagó para que tú tengas ese milagro. ¿Qué necesitas hacer? Tener fe en Jesús, como Dios hecho carne. Ahora, esto lo vas a accionar a través de la oración. Si tú estás dispuesto y crees en tu corazón, en Jesús como el omnipotente y que puede resolver tu dolencia, si tú estás dispuesto, di esta oración conmigo. Pon tu mano en tu corazón como un contacto de fe. Di en esta hora, Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. No solamente para sanar mis dolencias, pero también para perdonar mis pecados. Pero yo creo lo que dice tu palabra, que tú llevaste mis dolencias, mis enfermedades en tu cuerpo, en la cruz del Calvario, y que por tu llaga he sido sanado. Por esa verdad, yo la creo con todo mi corazón. Y en el nombre de Jesús recibo ese milagro por gracia. Y en el nombre de Jesús declaro a mi cuerpo sano de toda dolencia y de todo espíritu de enfermedad. Y en el nombre de Jesús soy libre de este dolor, de esta dolencia. En Cristo Jesús, Señor, me levanto por la fe en tu nombre. En Cristo lo pido todo. Amén y amén. Disfruta tu milagro, viviendo para Dios y sirviendo a tu prójimo. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.